Hola a todos gente de Gpixer, espero que se encuentren bien y que hayan pasado una bonita semana. Este video se hizo gracias al post que hice en mi comunidad, en el cual ganó Toxicuriosidades de Dragon Ball Rage. Así que hoy les presento 5 cosas que todos queremos en Dragon Ball Rage. Pero antes de comenzar, solo les pido que se suscriban y le den like para así poder traer este tipo de contenido lo más rápido que pueda. Y sin más que decir, comencemos con el video. Como primer punto tenemos a los torneos. Sí, esos mismos que hacían los youtubers de Rage antiguamente, solo que en vez de ser organizados por gente random, ahora será por el mismo Dracius o mejor dicho el creador. Sé que Dracius ya había dicho hace un tiempo que este mismo año iba a hacer torneos, pero nunca especificó dónde o cuáles serán las recompensas, así que me he tomado la tarea de imaginar eso. Primero que nada, la arena donde se realizarán los combates podría ser la misma que el torneo del poder. Dracius tardaría bastante en hacer esta misma, pero por lo menos no sería en el Budokai Tenkaichi, lugar donde siempre hacen los torneos. O también Dracius podría hacer su propia arena de combate exclusiva del juego, la cual tendría que tener un diseño original pero simple. O si quieren ser aburridos podría ser en el Budokai Tenkaichi de siempre. Las recompensas podrían ser desde pases normales del juego, radares y hasta Robux, no importa la cantidad. También si Dracius planea implementar pronto cosas como los accesorios o armaduras, podría ser eso mismo. Pero ahora sí, pasemos al siguiente punto. Como cuarto puesto, tenemos que queremos más fases. Y es que no me lo pueden negar, a pesar de que ya tenemos gran variedad de fases, cuando llegamos al Zenkai máximo o a un Zenkai alto, sentimos como si el juego no tuviera fases. Entre estas yo pondría a Black Freezer o a Piccolo definitivo. Pero Lipixer, Dracius ya ha dicho que no hay razas en el fuego. Con estas fases no me refiero a que tienen que ser exactamente igual que los personajes, simplemente que hereden rasgos distintivos de las fases como hizo Dracius con Orange Piccolo. Esos rasgos podrían ser que te vuelves más amarilloso o en el caso de Black Freezer que te vuelves Ne. Pero sobre todo, queremos que agreguen los benditos Super Saiyajin Blue y Rose 2. Estas transformaciones son muy esperadas en el juego, y lo peor de todo es que ya hay Super Saiyajin Legendario 2 pero no Blue y Rose 2. Pero ahora sí, pasemos al siguiente punto. Como tercer punto, tenemos que queremos nuevos mapas. Y es que esto si nadie lo puede negar, el juego se siente vacío y mediocre. Tan solo tenemos 5 mapas y 2 si contamos a los importantes. Yo que juego Rage desde tiempos de los dinosaurios, esto es bastante aburrido, siempre estar en el mismo punto sin nada más que hacer que darle clic a una tecla es bastante tedioso. Si tuviéramos otros mapas por lo menos podríamos entrenar e investigar al mismo tiempo, pero ni eso podemos hacer. Sé que Dracius está implementando el mapa del infierno, y eso es bueno, pero que tan solo vayamos a tener 6 mapas sigue siendo aburrido. Para mí Dracius debería implementar planetas como el de Kaiosama, el de los Kaioshin y el planeta Namek. Y por lo menos uno de estos debería ser el mejor para entrenar. Sé que esto no tendría sentido puesto que el planeta de Bills es el mejor lugar para Goku y Vegeta entrenar, pero como sabemos, nada en Rage tiene sentido. Y ahora sí, pasemos al siguiente punto. Como segundo puesto, tenemos a las fusiones. Sí, esas mismas fusiones que los youtubers de Rage de hace 3 años te dijeron que iban a sacar mañana. Porque sí, estas fusiones son tan esperadas como lo fueron las esferas del dragón, y no estoy exagerando. Ya vimos con la serie original que las fusiones venden mucho, y los juegos no serían la excepción, aunque sean de Roblox. Gracias a Dracius hemos tenido varios adelantos sobre estas mismas, porque sí, esto también está confirmado. Sin embargo, ya van años y años de entre comillas confirmación y nada que las sacan. Y lo peor, no tenemos ni idea de cómo se obtendrán, verán y sobre todo, con qué nos podremos fusionar.
Así que como hice en el quinto puesto, me puse la tarea de hacer esto y aquí les dejo mi opinión. Para mí, las fusiones deberían obtenerse de un boss, puede ser tanto Gogeta como Vegeta. Este boss tendrá un 2% de probabilidades de que te dé la fusión, y cuando la obtengas te podrás fusionar con un bot. No creo adecuado conjugadres puesto que eso sería un caos. Y en cuanto a cómo se verán depende de qué fusión escojas, si escoges la Metamoru pues tendrás ese chaleco característico, y si escoges la Potola, te verás con la ropa fusionada de Goku y Vegeta. Ahora sí, pasemos al siguiente puesto. Como primer y último punto, tenemos a un nuevo sistema de juego para Dragon Ball Rage. A lo que me refiero con esto es a una mejor jugabilidad y nuevas formas para poder subir de nivel en el juego. Para ser más específico me refiero a cosas como no solo tener que entrenar para subir, sino también poder hacer misiones y conseguir Senkais, o simplemente poder hacer algo mientras entrenas. Y es que cuando un usuario que jamás jugó Rage se haya unido al juego, le gustará en un inicio porque el juego es simple y no tan difícil de entender como con otros juegos. Sin embargo, esto mismo que lo cautivó a seguir jugando, poco a poco lo va a dejar de disfrutar, debido a que se vuelve aburrido y tedioso tener que subir siempre de la misma manera sin poder hacer nada, y peor si la persona no sabe qué es un autoclicker. Así que tarde o temprano esa persona dejará de jugar Dragon Ball Rage y lo olvidará para siempre. Sé que muchos de ustedes comentarán que ese no es el estilo de Dragon Ball Rage, y en parte tienen razón, pero esto se desmorona completamente cuando te das cuenta de que Dracius ya implementó esto con las esferas del dragón y los Senkais mayores a 45. Aunque no me haya gustado esto en un inicio y me haya parecido aburrido y tedioso tener que buscar las esferas, al final con los mismos cambios que Dracius implementó terminó haciendo que me haya divertido de verdad buscando las esferas. Lo que intento llegar con esto es que por lo menos con Senkais mayores a 10 o 20 pueden implementar algo parecido solo que con algo diferente a las esferas. No necesariamente tienen que ser misiones, también pueden ser historias o otras cosas, aunque esto último sí que le quitaría la esencia de Dragon Ball Rage. Sé que esto puede llegar a ser polémico y lo más probable es que nunca salga, pero si ya salió, es porque hay posibilidad. Y yo considero que esta es una de las cosas que los Senkais más bajos o menores a 35 quieren. Porque no me lo pueden negar, el juego en sí es aburrido, y la actualización de las esferas llegó al juego a salvarlo. Y bueno gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó déjenme un like y compartan el video para que este pueda ser visto por más personas, también vayan a la descripción de mi canal, puesto que ahí tengo mis redes sociales y más información de mi canal. Y bueno, yo soy Jpixer y hasta la próxima.